Chicos, disculpen, el internet está un poco fallando. Ya, a ver, estaba indicando de que cuando uno le coloca este cuantificador existencial adelante, automáticamente la función proposicional se convierte en una proposición, ¿no? Mira, ¿cómo se convierte? Dice, para todo x de números enteros, para todo número entero, el valor de x más 2 es igual a 5. Eso es falso, ¿no? Porque no para todo número entero positivo, esta suma va a ser igual a 5, ¿sí o no? Acá me dice eso, para todo x positivo, para todo número entero positivo, esto de acá tiene que ser igual a 5. Eso es falso, ¿sí o no? Porque no para todos, para algunos va a ser igual a 5. Es más, para uno nomás, no para todos. Entonces, cuando uno asocia a una función proposicional este cuantificador existencial, esta función proposicional se convierte en una proposición. Ahora sí ya le puedes hallar el valor de verdad ya. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, en la diapositiva, en el ejemplo que me está indicando, hay una función proposicional, ¿sí o no? La función proposicional, ¿quién es? Acá está la función proposicional. Dice x más 6 mayor que 3. Si uno le agrega a esa función este cuantificador universal, entonces estaríamos así, de esta manera, ¿no es cierto? ¿Y cómo se lee esto? Para todo x, x más 6 va a ser mayor que 3. ¿Eso es verdad o es falso? ¿Esto es falso o es verdad? Para todo x. Ese es falso, porque ¿qué pasaría si él fuera, por ejemplo, menos 6? Menos 3, menos 6, quería, menos 6. ¿Qué pasaría si fuera menos 6? Saldría 0. Y el 0 no es mayor que 3. Cuando dice para todo debe cumplir, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de ese cuantificador universal, ¿no? Significa para todo, y cuando se asocia a una función proposicional, se convierte en una proposición, la función. ¿Está bien? Otro cuantificador que conocemos es el existencial. Su símbolo es una E invertida, ¿sí? Una E al revés. Así, ¿no? Así. Eso significa existe. Y si yo coloco una raya, significa que no existe, ¿no es cierto? Ustedes saben ya por la notación matemática, lo que lleva una rayita niega el significado del símbolo, ¿no? Si esto significa está incluido, esto significa no está incluido. Si esto significa pertenece, esto significa no pertenece. Si esto significa mayor, esto significa que no es mayor, ¿no es cierto? La rayita lo niega, ¿sí? Eso ya saben ustedes por el uso de los símbolos matemáticos. ¿Qué es el cuantificador existencial? ¿No? Si yo a una función proposicional le agrego este cuantificador existencial, automáticamente se convierte en una proposición, al igual que la anterior, ¿no es cierto? Pero su significado es distinto. Miren, acá ustedes, por ejemplo, tienen una función, ¿no? Dice p de x, esta es una función proposicional que dice que x menos 2 es mayor que 11. Esto va a ser verdad o va a ser falso dependiendo quién es x, ¿no? No se puede saber, por eso es una función proposicional. Pero ¿qué pasa si yo delante le pongo esto que está acá? Existe, ¿no?, al menos un x que pertenece a los naturales, tal que p de x, que x menos 2 sea igual a 11. Esto sería así, existe al menos uno, aunque sea un hito, existe al menos un elemento natural, o sea, un número natural, que cumpla con esto que está acá. ¿Ese es verdad o es falso? ¿Eso es verdad o es falso? Dice, existe al menos un número natural, al menos uno, tal que esto de acá se cumpla. ¿Ese es verdad o es falso? Eso es verdad. Porque imagínense que él sea 100. 100 menos 2 me da 98, 98 mayor que 11. Se cumple. Y acá me dice que existe al menos uno. Ahí está PC 1, ese 1 ya. Basta que exista uno y automáticamente la proposición ya es verdadera. Si no existiera ninguno, entonces sería falso, pues, ¿no es cierto? No hay ni uno siquiera. Entonces,
ese cuantificador existencial se lee así, ¿no? Existe al menos uno. Cuando ese cuantificador lleva un signo así al costadito, ya significa existe solamente uno. No al menos uno, sino solamente uno. ¿Entienden? ¿No? Cuando está solito, significa existe al menos uno. Pero cuando lleva este signo de admiración al costadito, significa que existe solamente uno. O sea, si hay dos, ya es falso, pues. Porque si te está indicando que solamente uno, y tú ves que hay dos, entonces es falso, pues, ¿no es cierto? Si solamente existiera uno, entonces es verdad, ¿no? Es cuestión de que ustedes aprendan a leer o a interpretar la lectura de estos conectores, cuantificadores, el universal y el existencial, ¿sí? Y para terminar ya, cuando uno niega un cuantificador universal, lo niega, o sea, lo niega, se convierte en existencial. Y cuando yo niego un cuantificador existencial, se convierte en universal, o sea, al revés, ¿no es cierto? Yo tengo esto, por ejemplo, para existe al menos un X que pertenece a los naturales, tal que X más 2 es igual a 3, ya está. ¿Qué pasa si es que yo lo niego? Así. Si yo lo niego, entonces todo esto se convierte para todo X que pertenece a los naturales, X más 2 es igual a 5, ¿no? Se convierte al revés, ¿no es cierto? Si yo niego el universal, se convierte en existencial, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí nos quedamos, ¿sí? Tienen clase todavía ustedes en otra hora, así que ahí nos vamos a quedar. Y la próxima clase ya terminaremos con esta parte de los cuantificadores y los circuitos lógicos, que es hasta donde debemos llegar. ¿Está bien? Bien, entonces nos vemos la próxima semana, me parece. Sí, la próxima semana, porque ya no hay ni R ni siquiera. Bien, nos estamos viendo, pueden salir nomás, no se preocupen. Vayan a su próxima aula. Bye.